básicamente en la tarde, cuando uno dice planificación estratégica, uno dice, uy, qué aburrido. No es de los temas más sexy que uno pueda decir, pero créame que es súper importante y que es súper entretenido, por lo menos créame por ahora. Entonces, ¿qué planificar? ¿Qué suena? Bueno, suena un poquito este famoso hacer este plan y qué sé yo, y cómo vamos a hacer el plan, etcétera, donde seguramente alguno de ustedes se ha sentado con una lápiz y papel, tratar, bueno, qué es lo que vamos a hacer primero, qué es lo que hacemos después, etcétera. Y no es muy distinto, el tema es cómo hacemos el proceso para que sea algo que valga la pena y para que funcione bien. Y desde dónde tenemos que partir pensando esta planificación estratégica. Cuando uno emprendedor normalmente tiene alguna idea o se le ocurrió algo y dijo, mira, vamos a tirarnos para acá, etcétera, esto es algo que se necesita, etcétera. Pero me toca muchas veces que cuando tú vas conversando te das cuenta que no hay un destination súper claro. Es como, bueno, ¿y después qué va a hacer después? O ¿qué es lo que estás viendo en 4 años? ¿Qué es lo que tú crees que puede funcionar en 5 años? Y es como que ahí te das cuenta que te enamoraste de un concepto, de una idea, pero no necesariamente lo has planificado para adelante. Ahí es donde se hace necesaria esta conversación yo llamo conversación de futuro. Entonces, el ejercicio de mirar para adelante y después volver hacia atrás es súper, súper importante y poder decir qué es lo que tengo que ir construyendo y trabajando desde el punto de vista de recursos, desde el punto de vista de capacidades, desde el punto de vista de gente, para poder hacer lo que quiero hacer y lo que de alguna forma creo que mi negocio puede entrar. Esto es lo primero, o sea, cuando uno dice planificación estratégica, un poco esta es la foto. Lo que te trajo hasta acá no te va a llegar mucho más lejos. No es mucho más no es hacer más de lo mismo, no es hacer más de la misma manera. No sé, mi novia tiene un emprendimiento en Argentina ¿cómo se llama? De botas, es preciosa la página y funciona re bien. Pero claro, hoy día ella está repartiendo las botas no sé, por un Alfa Romeo que es el que maneja ella porque va y los va a dejar a las casas no necesariamente lo que te va a dar la escala. O sea, una vez con escala no puede andar ella repartiendo las botas. Entonces, si quiero planificar cuándo tengo que vender para adelante. Entonces me decía, el fin de semana me decía, si yo quiero ganar plata, tengo que vender con 1.000 botas por mes. Ok. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Planificar para qué vamos a hacer cuando vendan 1.000 botas por mes. ¿Qué significa eso desde el punto de vista de caja, de cajas físicas, desde el punto de vista de caja, desde el punto de vista de poner plata en Facebook o Google Ads, etcétera, etcétera, desde el punto de vista de reparto, desde el punto de vista de logística? O sea, no podéis seguir guardando las botas en el departamento Puerto Madero porque no te va a dar guardar 1.000 botas en el living, ¿me entiendes? Entonces, ahí es donde uno dice, lo que te trajo hasta acá no te lleva más lejos. ¿Y por qué es importante eso? Sobre todo para empresas, los emprendedores que son one-man show o two-man show, que significa que somos uno o dos, ¿me entiendes? Entonces, ya uno hace esto, el otro hace el otro, pero en algún momento, si yo quiero agarrar una escala, tengo que pensar en qué va a implicar la escala desde el punto de vista de recursos, de gente y de cómo imagino ese negocio para adelante. Eso es planificación estratégica, es decir, ok, vamos a pasar este mes, vamos a pasar el siguiente mes, vamos a pasar 6 meses, y después de esto, ¿qué más? ¿Qué sigue? ¿Qué necesito para seguir andando? Entonces, el primer concepto es que los trajo acá no nos va a llegar más lejos. Al principio no tenemos el sistema de recursos humanos porque somos dos y nos pagamos ahí. Después a lo mejor hay que contratar algo, después hay que tener una contabilidad un poquito más completa. Al principio contratar un contador que por 20 lucas te se la pega, pero después ya nos trae adentro para que empezamos a mirar otras cosas. Esas conversaciones son las que te van a generar una idea de planificar qué es lo que va primero, qué es lo que va después y cómo se va haciendo. Y un poco ahí lo dice Jeff Bezos diciendo del cliente, ahí trabajamos para atrás, o sea, ¿qué es lo que quiero lograr? Entonces, planificación tiene que ver con eso, tiene que ser con qué es lo que quiero lograr en 5 años y mirar para atrás, o sea, y decir, ok, si en 5 años quiero estar en esta, ¿qué tengo que estar haciendo hoy día para que eso pase? Y si a lo mejor no me alcanza, bueno, no me alcanza, no importa, pero entonces voy a poner una meta más realista que más o menos funcione por los 5 años. Por eso se planifica. Es interesante porque pasa mucho y en muchas empresas que no les va mal, ¿ah? A algunos les va más o menos, pero que marcan el día. ¿Y qué significa marcar el día? Mira, crecí lo que podía crecer, hicimos bien, no nos fue tan mal y todo, ya, pero ¿qué quería hacer después? No lo hemos pensado. Eso lo primero que tengo que hacer es pensar. Entonces, mi primer consejo es, más allá de cualquier cosa, hagan este ejercicio en serio, júntense y vean qué tan realista es. Y bueno, ¿qué queremos hacer en 5 años? ¿Qué realistamente podemos hacer en 5 años? ¿Qué es lo que de verdad, o sea, mi sueño es este sueño, pero mi primera etapa o mi primera parada son 5 años de acá. Entonces, lo que tenemos que hacer desde aquí para por allá, hay algunas cosas que van a ser bien obvias que en el fondo probablemente ni siquiera estamos pensando o no lo estamos realizando de la manera que deberíamos hacer para poder llegar. Pero siempre mirar desde el destination, desde para dónde quiero ir, para atrás y decir, ok, ¿qué voy a hacer hoy día para cambiar eso? ¿Suena? Ahora, algo que es súper importante, y un poco, bueno, tú contaste lo tenéis como muy claro y qué sé yo, desde el punto de vista, es el por qué existimos. Y la primera conversación para poder planificar
es decir, y tener súper clara la visión. Normalmente muchos emprendedores sí la tienen, pero siempre hay un desafío desde qué vamos a hacer distinto o qué es lo que traemos distinto a la comida, digamos, para que la cosa sea buena. ¿Por qué me van a creer a mí? ¿Por qué me van a pescar a mí? ¿Cuál es mi uniqueness? ¿Qué es lo que de verdad siento? ¿Qué es lo que comunico? Y lo hago distinto. Entonces aparecen estas típicas conversaciones de misión y visión, que la verdad es que siempre es un ejercicio que yo hago y hago cuando hago planificación con los equipos, parto con esto, porque uno dice, es que lo tengo súper clara, pero cuando tú empiezas a apretar y apretar y apretar, a veces ni siquiera está muy clara. A veces hay misiones que son un párrafo completo que nadie la entiende y que significa que no la tenemos tan clara. Al final tiene que haber una simplificación de esto. ¿Por qué existimos? ¿En qué queremos convertirnos en el futuro? ¿Y en qué creemos? Los valores tienen que ver con el cómo lo hago, cuáles son mis principios, un poco tú lo dijiste, qué queremos convertir en el futuro tiene que ver un poco con esta visión, y el por qué existimos tiene que ver porque alguien más va a enganchar con nosotros, nos va a decir, qué bueno que estén ustedes, o qué bueno que me solucionan algo. Eh, Esta conversa se ve muy trivial y muy básica, uno dice, que la tengo súper clara. Normalmente no está tan clara, y normalmente si uno la testea o la conversa en serio, te das cuenta que hay cosas que probablemente dice, bueno, es que en realidad esto no es, o en realidad necesito ver algún sentido más. La empresa con sentido es algo que para el consumidor de hoy día es súper importante, ¿ok? Y de verdad tiene que ser algo genuino, algo real. Entonces hoy día vemos empresas grandes tratando de convertirse en empresas con sentido de, sí, ahora vendemos ropa reciclada, sí, somos distintos. Mentira, o sea, la genuinidad de esas propuestas normalmente se nota y se transpira. ¿Cachai? O sea, cuando alguien de verdad tiene algo, empresa con sentido. Cuando yo trabajé mucho tiempo, fui como 7 años de director de Casa Idea, los que me han ido pinchando en mi LinkedIn una vez. Y cuando tú hablas con la Claudia, que es la diseñadora, o Mauricio, que son los dueños de Casa Idea, en el fondo es verdad, hay una cuestión genuina de decir queremos que la casa sea bonita, o sea, queremos que ese cojín que una persona que tiene pocas lucas compró para su casa y que lo hizo para decorar, de verdad sea bonito y llegue al mejor precio posible. Entonces tenemos los mejores diseñadores en Chile y compramos en China para que el producto tenga un margen suficiente para que el precio sea alcanzable. Y cuando tú de verdad escuchas eso, tú decís, chuta, la tienen re clara. Es como de verdad entregarte un producto que sea honesto y que sea bueno y que genere eso. Entonces, cuando tú te encuentras con ese tipo de empresa, puta, le encuentras sentido y funciona, ¿cachai? Y esta prueba, entonces, ojo que tiene que ser genuino. Lo más importante es que tiene que ser algo de verdad. No traten de disfrazar lo que no son. Y si no tienen esto conversado, es una conversa que sí tienen que tener. 6 preguntas clave para los equipos exitosos. ¿Por qué existimos? ¿Para qué estamos acá? ¿Qué es lo que nos hace levantar en la mañana? ¿Por qué voy manejando para acá, para la pega, voy contento? ¿Por qué tengo que trabajar el domingo? ¿Y por qué ando preocupado por ir los cheques y la factura para el factoring y todo lo demás? Pero hace que esto me sienta bien, ¿cachai? Porque gano menos plata hoy día que cuando trabajaba por una empresa y tenía menos dolor de cabeza, pero siento que esto funciona. Bueno, eso es lo que tiene que empezar a transmitir. No hay planificación si no tiene este corazón. El negocio tiene un corazón. ¿Cómo tenemos éxito? ¿Cuáles son las cosas que de verdad importan? ¿Qué es lo que tiene que ser cada uno? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos compartimos? Asesoraba a una amiga que tiene un negocio que se llama Brain Toys, que lo que hacen es hacer juguetes educacionales, también con modelo de traer desde China, pero súper interesante. Entonces ella juntó un grupo de amigas y uno de los grandes temas con ella era conversar de ella. Ahora, ¿cómo hacemos para que, independientemente de que sean amigas, nos organicemos para trabajar bien? Porque cuando tú normalmente trabajas con amigos, tenés relaciones diferentes. Entonces, esa organización de equipo es súper importante. Por lo tanto, ustedes se van a juntar con un mejor amigo o con otra mejor amiga y bueno, a ver, de verdad pongámonos serios, trabajemos distinto, pongámonos roles. Eso es bien importante dentro del cómo, ¿ok? Y cómo se va trabajando, digamos, un equipo. Ejemplos de visión o de sentido. Google, por ejemplo, dice organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil. No sé, 30, máximo 40 por ahí. Pero cuando yo era chico, tú estabas en una discusión de fin de semana con una piscola y tú decías, oye, es que, no sé, Abraham Lincoln nació en 1780. No, imposible, ponía a pelear. Y al otro día empecé a buscar un libro. Hoy día Google resuelve todo eso rápido. O sea, te metía a Google en 2 segundos, nació en tal parte y hizo tal cosa. Es increíble el cambio, pero efectivamente Google hizo un cambio en el mundo gigantesco. Apple tenía el tema como de diseñar que las computadoras fueran bonitas. Cuando sale Apple, el primer Macintosh, yo también me compré uno, y era re bonito porque tenía unas gráficas distintas, hasta ahí era como, wow, en cambio las gráficas de Microsoft eran horribles. Es súper interesante esa historia porque efectivamente era como una superioridad en diseño.
Hoy día, lamentablemente, Apple sigue siendo lo mismo que hizo Steve Jobs desde que se murió, pero ahora vamos en el 13, vamos a tener el teléfono 45, va a ser igual al que tenemos hoy día, pero con más cámaras. O sea, perdieron esa capacidad de innovación y se nota el toque. Entonces, es interesante eso, porque uno dice, bueno, una super compañía, sí, la super compañía dependía que este flaco era innovador de verdad y ahora todo lo que han hecho son derivaciones de lo mismo. Entonces, pero bueno, va a tener una visión de poder entregar hacia dónde quiero llevar el negocio y por qué te van a comprar y por qué el consumidor va a ser tu fanático. Siempre acuérdense de algo. Ustedes no necesitan consumidores, ustedes necesitan fanáticos. Fanáticos de su marca, que sean capaces de recomendarlo, que sean capaces de hablar en LinkedIn, que sean capaces de hablar en Instagram, que de verdad los sigan, los quieran y si les sube el precio no importa, te compro igual. Si no tienen fanáticos, quiere decir que me falta ese corazoncito por el cual alguien va a conectarse contigo. Ya, y esto, por ejemplo, un video que me encanta, que si lo han visto, no importa, lo vamos a ver de nuevo, porque Simon es una especie de consultor como yo, digamos, pero lo que hizo muy bien fue reflejar en una conversación en decir cómo la gente tiene un propósito o cómo se cree esta visión. Y de alguna forma él habla de los círculos dorados. Entonces, lo que dice básicamente es que normalmente la gente habla sobre el qué hace. Si le pregunto a ustedes, sí, yo hago tal cosa. Y la mayoría de las empresas lo hacen. Después uno dice, bueno, alguna empresa habla sobre el cómo lo hacen, por qué, pero muy poca habla sobre el por qué lo hacemos. Y al final lo que tenemos que hacer es conectarnos desde esa emocionalidad y desde el por qué el negocio va a ser importante para quien lo tengamos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con planificación? Un montón. Porque si yo comparto el por qué y si la gente que trabaja conmigo comparte ese por qué, empezamos a tener un negocio que tiene sentido y empezamos a tener un negocio que va a tener un largo plazo. El por qué es lejos lo más importante de cualquier negocio. Si yo tengo claro ese por qué, cualquier decisión de estrategia la voy a revisar en base a ese por qué y si hace sentido o no. Y si tengo claro ese por qué, lo más probable es que el camino estratégico para adelante va a estar mucho más claro. How do you explain when things don't go as we assume? Or better, how do you explain when others are able to achieve things that seem to defy all of the assumptions? For example, why is Apple so innovative? Year after year after year after year, they're more innovative than all their competition. And yet they're just a computer company. They're just like everyone else. They have the same access to the same talent, the same agencies, the same consultants, the same media. Then why is it that they seem to have something different? Why is it that Martin Luther King led the civil rights movement? He wasn't the only man who suffered in a pre-civil rights America, and he certainly wasn't the only great orator of the day. Why him? And why is it that the Wright brothers were able to figure out controlled powered manned flight when there were certainly other teams who were better qualified, better funded, and they didn't achieve powered manned flight, and the Wright brothers beat them to it? There's something else at play here. About 3.5 years ago, I made a discovery, and this discovery profoundly changed my view on how I thought the world worked, and it even profoundly changed the way in which I operate in it. As it turns out, there's a pattern. As it turns out, all the great and inspiring leaders and organizations in the world, whether it's Apple or Martin Luther King or the Wright brothers, they all think, act, and communicate the exact same way, and it's the complete opposite to everyone else. All I did was codify it. And it's probably the world's simplest idea. I call it the golden circle. Why, how, what? This little idea explains why some organizations and some leaders are able to inspire where others aren't. Let me define the terms really quickly. Every single person, every single organization on the planet knows what they do 100%. Some know how they do it, whether you call it your differentiating value proposition or your proprietary process or your USP. But very, very few people or organizations know why they do what they do. And by why, I don't mean to make a profit. That's a result. It's always a result. By why, I mean what's your purpose? What's your cause? What's your belief? Why does your organization exist? Why do you get out of bed in the morning? And why should anyone care?
Well, as a result, the way we think, the way we act, the way we communicate is from the outside in. It's obvious. We go from the clearest thing to the fuzziest thing. But the inspired leaders and the inspired organizations, regardless of their size, regardless of their industry, all think, act, and communicate from the inside out. Let me give you an example. I use Apple because they're easy to understand and everybody gets it. If Apple were like everyone else, a marketing message from them might sound like this. We make great computers. They're beautifully designed, simple to use, and user-friendly. Want to buy one? Meh. And that's how most of us communicate. That's how most marketing is done, that's how most sales is done, and that's how most of us communicate interpersonally. We say what we do, we say how we're different or how we're better, and we expect some sort of behavior, a purchase, a vote, something like that. Here's our new law firm. We have the best lawyers with the biggest clients. We have, we always perform for our clients, do business with us. Here's our new car. It gets great gas mileage. It has, leather seats. Buy our car. But it's uninspiring. Here's how Apple actually communicates. Everything we do, we believe in challenging the status quo. We believe in thinking differently. The way we challenge the status quo is by making our products beautifully designed, simple to use, and user-friendly. We just happen to make great computers. Want to buy one? Totally different, right? You ready to buy a computer from me? All I did was reverse the order of the information. What it proves to us is that people don't buy what you do, people buy why you do it. People don't buy what you do, they buy why you do it. This explains why every single person in this room is perfectly comfortable buying a computer from Apple. But we're also perfectly comfortable buying an MP3 player from Apple, or a phone from Apple, or a DVR from Apple. But as I said before, Apple's just a computer company. There's nothing that distinguishes them structurally from any of their competitors. Their competitors are all equally qualified to make all of these products. In fact, they tried. A few years ago, Gateway came out with flat-screen TVs. They're eminently qualified to make flat-screen TVs. They've been making flat-screen monitors for years. Nobody bought one. And Dell came out with MP3 players and PDAs. And they make great quality products, and they can make perfectly well-designed products, and nobody bought one. In fact, talking about it now, we can't even imagine buying an MP3 player from Dell. Why would you buy an MP3 player from a computer company? But we do it every day. People don't buy what you do, they buy why you do it. The goal is not to do business with everybody who needs what you have. The goal is to do business with people who believe what you believe. Here's the best part. None of what I'm telling you is my opinion. It's all grounded in the tenets of biology, not psychology, biology. If you look at a cross-section of the human brain, looking from the top down, what you see is the human brain is actually broken into three major components that correlate perfectly with the golden circle. Our newest brain, our Homo sapien brain, our neocortex, corresponds with the what level. The neocortex is responsible for all of our rational and analytical thought and language. The middle two sections make up our limbic brains, and our limbic brains are responsible for all of our feelings, like trust and loyalty. It's also responsible for all human behavior, all decision-making, and it has no capacity for language. In other words, when we communicate from the outside in, yes, people can understand vast amounts of complicated information like features and benefits and facts and figures. It just doesn't drive behavior. When we communicate from the inside out, we're talking directly to the part of the brain that controls behavior, and then we allow people to rationalize it with the tangible things we say and do. This is where gut decisions come from. Sometimes you can give somebody all the facts and your figures, and they say, I know what all the facts and details say, but it just doesn't feel right. Why would we use that verb? It doesn't feel right. Because the part of the brain that controls decision-making doesn't control language. And the best we can muster up is, I don't know, it just doesn't feel right. Or sometimes you say you're leading with your heart, or you're leading with your soul. Well, I hate to break it to you, those aren't other body parts controlling your behavior. It's all happening here in your limbic brain, the part of the brain that controls decision-making and not language. But if you don't know why you do what you do, and people respond to why you do what you do, then how will you ever get people to vote for you or buy something from you, or more importantly, be loyal and want to be a part of what it is that you do? Again, the goal is not just to sell people who need what you have. The goal is to sell to people who believe what you believe. The goal is not just to hire people
who need a job. It's to hire people who believe what you believe. I always say that, there's, if you hire people just because they can do a job, they'll work for your money. But if you hire people who believe what you believe, they work for you with blood and sweat and tears. And nowhere else is there a better example of this than with the Wright brothers. Most people don't know about Samuel Pierpont Langley. And back in the early 20th century, the pursuit of powered man flight was like the dot-com of the day. Everybody was trying it. And Samuel Pierpont Langley had what we assume to be the recipe for success. I mean, even now, you ask people, why did your product or why did your company fail? And people always give you the same permutation of the same three things. Undercapitalized, the wrong people, bad market conditions. It's always the same three things. So let's explore that. Samuel Pierpont Langley was given $50,000 by the War Department to figure out this flying machine. Money was no problem. He held a seat at Harvard and worked at the Smithsonian and was extremely well connected. He knew all the big minds of the day. He hired the best minds money could find, and the market conditions were fantastic. The New York Times followed him around everywhere, and everyone was rooting for Langley. Then how come we've never heard of Samuel Pierpont Langley? A few hundred miles away in Dayton, Ohio, Orville and Wilbur Wright. They had none of what we consider to be the recipe for success. They had no money. They paid for their dream with the proceeds from their bicycle shop. Not a single person on the Wright brothers' team had a college education, not even Orville or Wilbur. And the New York Times followed them around nowhere. The difference was Orville and Wilbur were driven by a cause, by a purpose, by a belief. They believed that if they could figure out this flying machine, it'll change the course of the world. Samuel Pierpont Langley was different. He wanted to be rich, and he wanted to be famous. He was in pursuit of the result. He was in pursuit of the riches. And lo and behold, look what happened. The people who believed in the Wright brothers' dream worked with them with blood and sweat and tears. The others just worked for the paycheck. And they tell stories of how every time the Wright brothers went out, they would have to take 5 sets of parts because that's how many times they would crash before they came in for supper. And eventually, on December 17th, 1903, the Wright brothers took flight. And no one was there to even experience it. We found out about it a few days later. And further proof that Langley was motivated by the wrong thing, the day the Wright brothers took flight, he quit. He could have said, that's an amazing discovery, guys, and I will improve upon your technology. But he didn't. He wasn't first. He didn't get rich. He didn't get famous. So he quit. People don't buy what you do, they buy why you do it. And if you talk about what you believe, you will attract those who believe what you believe. Well, why is it important to attract those who believe what you believe? Something called the law of diffusion of innovation. And if you don't know the law, you definitely know the terminology. The first 2.5% of our population are our innovators. The next 13.5% of our population are our early adopters. The next 34% are your early majority, your late majority, and your laggards. The only reason these people buy touch-tone phones is because you can't buy rotary phones anymore. We all sit at various places at various times on the scale, but what the law of diffusion of innovation tells us is that if you want mass market success or mass market acceptance of an idea, you cannot have it until you achieve this tipping point between 15 and 18% market penetration, and then the system tips. And I love asking businesses, what's your conversion on new business? And they love to tell you, oh, it's about 10%, proudly. Well, you can trip over 10% of the customers. We all have about 10% who just get it. That's how we describe them, right? That's like that gut feeling, oh, they just get it. The problem is, how do you find the ones that just get it before you're doing business with them versus the ones who don't get it? So it's this here, this little gap, that you have to close, as Geoffrey Moore calls it, crossing the chasm. Because you see, the early majority will not try something until someone else has tried it first. And these guys, the innovators and the early adopters, they're comfortable making those gut decisions. They're more comfortable making those intuitive decisions that are driven by what they believe about the world and not just what product is available. These are the people who stood online for 6 hours to buy an iPhone when they first came out, when you could have just walked into the store the next week and bought one off the shelf. These are the people who spent $40,000 on flat-screen TVs when they first came out, even though the technology was substandard.
And by the way, they didn't do it because the technology was so great. They did it for themselves. It's because they wanted to be first. People don't buy what you do, they buy why you do it. And what you do simply proves what you believe. In fact, people will do the things that prove what they believe. Now let me give you a successful example of the law of diffusion of innovation. In the summer of 1963, 250,000 people showed up on the Mall in Washington to hear Dr. King speak. They sent out no invitations, and there was no website to check the date. How do you do that? Well, Dr. King wasn't the only man in America who was a great orator. He wasn't the only man in America who suffered in a pre-civil rights America. In fact, some of his ideas were bad. But he had a gift. He didn't go around telling people what needed to change in America. He went around and told people what he believed. I believe, I believe, I believe, he told people. And people who believed what he believed took his cause and they made it their own, and they told people. And some of those people created structures to get the word out to even more people. And lo and behold, 250,000 people showed up on the right day, on the right time to hear him speak. How many of them showed up for him? 0. They showed up for themselves. It's what they believed about America that got them to travel on a bus for 8 hours to stand in the sun in Washington in the middle of August. It's what they believed, and it wasn't about black versus white. 25% of the audience was white. Dr. King believed that there are two types of laws in this world, those that are made by a higher authority and those that are made by man. And not until all the laws that are made by man are consistent with the laws that are made by the higher authority will we live in a just world. It just so happens that the civil rights movement was the perfect thing to help him bring his cause to life. We followed him not for him, but for ourselves. And by the way, he gave the I have a dream speech, not the I have a plan speech. Lo que es más importante en realidad tiene que ver con esta conversación. O sea, creo que Simon hace brillantemente este trabajo, usa Apple como ejemplo, pero básicamente entender por qué hacen lo que hacen y esa comunicación y ese por qué es muy importante. Por eso un poco les decía recién, muchas veces la empresa o los negocios empiezan a describir lo que hacen más que el por qué hacen lo que están haciendo. Y la comunicación es totalmente al revés. O sea, ¿en qué creen? ¿Cuál es el belief? ¿Por qué van a conseguir fans de la marca? O sea, gente que de verdad entienda y quiera estar con ustedes y de alguna forma hacer una cosa distinta, más que la descripción de lo que van a hacer. Uno cae mucho en esa descripción y sí, hago tal cosa y desarrollo tal idea y bueno, pero ¿por qué? O sea, parte siempre del por qué. Porque si el por qué está claro, vas a generar dos cosas. Primero, gente que quiere trabajar contigo porque cree en lo que tú crees. Y segundo, gente que quiere comprar tu producto, ser parte de tu cadena porque cree en lo que tú crees. El por qué es lejos lo más importante de cualquier negocio y de ahí para adelante seguimos planificando en base a eso. Entonces, esa conversación es la primera que yo tengo siempre cuando tengo equipos de cualquier tipo y nos detenemos siempre a conversar bien de esto y en revisar el que tiene, porque muchas veces el que tiene se puso por escribir algo, pero no necesariamente tiene este sentido que de alguna forma habla Simon. Las personas, los negocios, todos los negocios se toman, son decisiones emocionales. No hay ninguna decisión que sea racional. Al revés, son decisiones emocionales que tratamos de racionalizar y justificar de alguna manera. Por lo tanto, si nosotros encontramos la emocionalidad y por qué alguien te va a comprar tu proyecto de alguna manera distinta, obviamente empieza a tener sentido de una forma distinta y el negocio tiene un perfil diferente. Entonces, primero, trabajemos sobre el propósito de la visión y hagamos eso real. Después de eso, la siguiente parte tiene que ver un poquito con, y hay un montón de cosas, y esto es un súper resumen nomás, de empezar a buscar por dónde nos vamos a ir y por dónde vamos a trabajar. Ahí dice el negocio inmobiliario, que se me quedó pegado de un cliente, pero en general tiene que ver con distintos tipos de negocios. Hay varias cosas de estrategia. El clásico Porter que se escribió en el año 80, las 5 fuerzas competitivas que les van a contar, sí, sirve, funciona, nos pueden escuchar. Hay otro que está bueno, que es la estrategia del Océano Azul, que básicamente te dice, búscate negocios que no sean iguales que tuyo, porque son lo iguales al tuyo van a ser océanos rojos, que son muy competitivos y solamente es precio. Búscate lugares donde tú puedas desarrollar y hacer cosas diferentes y donde de alguna forma el espacio sea distinto.
Entonces ahí va a transformarte en océano azul. Hay un montón de distintas formas de mirar estrategia, pero en general yo le recomiendo los dos, porque es un simplemente no tiene mucha complicación, pero te permite tener esta discusión sobre en qué negocio estamos. Porque, por ejemplo, la estrategia Océano Azul es, oye, estoy en el negocio de confección de ropa, por ejemplo, y es difícil, eso es bastante rojo. ¿Me entendí? En cambio, si yo me voy o veo características diferentes del negocio, bueno, ¿cómo voy a armar un equipo de Océano Azul que sea distinto? Estoy en el negocio de sustentabilidad, estoy en el negocio de, no, estoy en el negocio de crear, entre comillas, una empresa sustentable en base a principios y valores diferentes. Ok. Ahí tengo océano azul distinto, ahí probablemente voy a tener espacios más grandes o diferentes, versus otros donde ya está todo tan comoditizado. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿por dónde voy? Obviamente uno dice, ¿quién me puede copiar la idea? Muchas veces la idea te la pueden copiar o pueden querer copiarte, pero el gran tema es cómo vas a ejecutar esa idea. La ejecución es algo que es más difícil de copiar. A nivel de estrategia nos puede decir la estrategia con todos los negocios. Oye, este negocio tiene estos 5 pilares estratégicos, pero al final poder hacerlo es lo difícil. Así que también tiene que ver un poco con eso, con eso. Entonces, la estrategia tiene que ver un poco con eso y les quiero dejar tres ideas en la cabeza. Por ejemplo, aquí está el famoso océano azules con rojo, pero en general te dice, trata de no competir en donde haya un espacio existente y donde haya una competencia que ya esté hace mucho rato, porque al final el tema va a ser siempre una diferencia de costo y si tú no tienes la escala, no vas a ser el más barato. Si no vas a ser el más barato, te va a costar un montón. En cambio, una estrategia de océano azul es crear un espacio que no tiene competencia y que de alguna forma las empresas nuevas, comillas, no tienen por dónde estar. Rompe la disyuntiva del valor del costo y alinea el sistema, digamos, hacia un propósito distinto. ¿Y qué significa eso? Significa que puedo tener un espacio competitivo especial. Entonces no compito donde están. Por ejemplo, una empresa que estoy trabajando hoy día que se llama Migrante, que un poco les cuenta, creo que ese migrante le presta plata a gente que nadie le presta plata. ¿Cómo? Por ejemplo, cuando tiene un venezolano o un extranjero que viene a Chile, los bancos no te pasan plata porque no tienen DICOM, digamos, tienen DICOM 999, pero no tienes trabajo o tienes un trabajo que recién partiste, etcétera. En cambio, por ejemplo, y entonces si va, por ejemplo, un chico, un motoboy, o un chico de moto de delivery venezolano a pedir una plata al banco para comprarse una moto, ¿qué le van a decir? Que no, po, porque no tiene la garantía, no tiene el contrato de trabajo, no tiene cómo la pagar, etcétera, etcétera. Entonces, no. Y por lo tanto, ese es un lugar donde nadie competía. Lo que hicimos nosotros fue hacer alianzas con la empresa de Rappi, etcétera, etcétera, y nos dimos cuenta que cada vez que a uno de estos chicos empezaba a repartir desde una moto, desde una bicicleta, él ganaba 300 o 400 lucas, pero salía una moto y la moto empezaba a ganar 1 millón, 1.200.000, rápidamente, porque te genera esa capacidad. Entonces empezamos a mirar el riesgo desde el punto de vista de un mercado que era totalmente azul, que es decir, prestemos de plata a los chicos que son inmigrantes que nadie más les presta. ¿Qué significa eso? Que estáis solo. Ahora, tenéis que desarrollar capacidades distintas y todo lo demás, pero no estáis metidos en los típicos créditos de consumo que todo el mundo está metido. Entonces, en un mercado financiero te buscaste un nicho que era absolutamente azul. Eso es cuando uno empieza a buscarse estrategia de decir por dónde voy y por dónde no voy. Y por lo tanto, esa conversación es interesante y ustedes la tienen que tener más internamente, pero son dos cosas que recomiendo. Hagan el modelito Porter, que es bien simple, es del año 80 y tanto, no importa, sigue siendo válido. Competencia, entre comillas, quién te puede tomar el tema, quién puede ser sustituto, hagan ese ejercicio. Y este ejercicio, océano rojo con azul, también se lo recomiendo, porque ahí van a ir shapeando o dándole un poquito el tema de la estrategia, que significa por dónde me voy. Y estrategia en general, y en esto se tiene que dar una sola cosa clara en la cabeza, estrategia es decir en qué soy bueno y en qué no. Y tener la humildad de saber en qué no soy bueno ni voy a ser bueno. Tengo que solamente focalizarme en aquello que soy bacán y que es difícil que otro haga. Si quiero hacer de todo un puchito, me va a ir malito. Y ese es el principal error que yo veo en pyme y en empresas chicas. Cuando tratan de, oye, déjame hacer un poquito acá, y al final tú decías, y a ver, ¿cuál es el tema? ¿En qué eres bueno de verdad? ¿Y qué cosa con el dolor de tu alma vais a tener que dejar atrás? En este negocio que les contaba de mi amiga que tiene estos negocios, estos juguetes educacionales, una cosa súper interesante que era súper buena importando al negocio y como en margen, pero también tenía programas estatales. Programas estatales de un cacho. Te los pagaban nunca,
no funcionaban, tenés que poner un montón de gente, al final te pasaban $50 y te gastabas 60, entonces al final era un cacho y yo decía, pero gasté un montón de tu energía de dueña de negocio, de emprendedora, haciendo esto, que a ti te encanta, porque pero al final lo único que hace es dañar tu negocio. Y por lo tanto, como estrategia, tenés que cortar esta parte del negocio y dedicarte a lo que sí te va a funcionar. Pero por eso son renuncias, es más fácil para un emprendedor como usted meter más cosas a la juguera que sacar. Y ese es el primer tema. Y cuando digamos, tenemos conversación, lo primero que digo, ya, ¿qué es lo que voy a sacar? Porque esto no lo estoy haciendo bien. Y no voy a poder hacerlo bien a menos que hagas tal cosa. ¿Te fijas? Entonces, en qué soy bueno y en qué no, hay que saberlo. Y qué cosa voy a hacer y qué cosa voy a no hacer, voy a dejar de hacer. Cuando un emprendedor o va a venir a hacer un negocio, viene cualquiera y te dice, ay, ¿me voy a hacer esto? Sí, yo lo hago. ¿Por qué? Porque, bueno, pucha, te ganas, necesitas plata, estás urgido y todo lo demás, pero no solamente te va a hacer bien para tu negocio, te va a distraer recursos, te va a distraer tiempo. Y el recurso más importante que tienen ustedes es el tiempo de ustedes, porque son los dueños, los que manejan el negocio, etcétera, etcétera. Y se empiezan a distraerse con cualquier cosa, el negocio empieza a sufrir muy rápidamente. No hay nadie más que piense el negocio que ustedes. Entonces, por eso la estrategia tiene que ver con eso, con esas elecciones dolorosas donde vamos a tener que dejar de hacer algo y donde lo que sí somos buenos, vamos a meterle lucas, ganas, pasión y energía. Entonces, esta es una casita que a mí me funciona muy bien. Pueden buscar otras casitas y pueden haber otras y me da lo mismo, ¿ok? Pero esta casita para mí me ha dado mucha plata, mucho negocio, así que quiero mi casita porque lo he hecho en todos los negocios, funciona muy bien. En la parte de arriba de la casita nosotros vamos a poner la visión, es decir, lo que hablábamos recién, lo que hablaba Simon, qué es lo que queremos hacer, ¿cachai? Para dónde, o la visión, en realidad arriba se pone más el propósito, que es un poquito lo que decía Simon. Después la visión tiene que ver con dónde me veo en 5 años. La visión tiene que ver con qué es lo que quiero lograr desde el punto de vista de negocio, desde el punto de vista de cómo lo voy a lograr, tiene que ver con el cómo. Entonces, ustedes pueden usar propósito, visión, pueden usar visión, misión, el que quieran, me da lo mismo. Pero tiene que haber un para dónde voy y el por qué voy. Y eso es el techo de la casa. Y después vamos a hablar ahora de lo que se llaman los famosos pilares estratégicos, que son como esas columnitas, y abajo vamos a hablar de las capacidades. ¿Cuáles son las capacidades que siempre uno invierte que son clásicas? Las clásicas que están acá en el abajo, tecnología y equipo, siempre. Es como que necesito más gente y necesito tecnología. Normalmente, hay otras que pueden estar. Entonces, esta casita es muy simple, pero es bien difícil y te obliga a hacer cosas y te obliga a plantearte cosas. Entonces, planificar es saber dónde ir, saber por qué camino ir y escoger algún camino y sobre todo, no se me ocurrió ahí, pero escoger la renuncia, escoger el camino y la renuncia. Planning es eso, la estrategia es que sí y que no, pero la renuncia es renuncia. No es ay no, que igual quiero hacerlo porque me gusta. No, no, porque tu tiempo es lo más valioso y es lo que nadie le puede dar a la empresa. Entonces vamos a hablar ahora de los pilares estratégicos, Capaid y el famoso plan estratégico. ¿Qué son los famosos pilares estratégicos? Son los pilares de la casita, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos visión, misión y dice rentabilidad, calidad, nosotros, etcétera. Vamos a ir viendo cuáles son los pilares estratégicos que son relevantes. Pero ¿qué es un pilar estratégico conceptualmente? Es una intención de desarrollar algo que va a mover tu negocio. Y eso significa que detrás de ese pilar tengo que tener un plan. Por ejemplo, si Sebastián quiere hacer su negocio internacional, vamos a tener un plan que diga internacionalización de OK2Shop. Ya, ¿qué significa eso? Chuta, ya, aquí tengo que poner a alguien que lo haga, o que tengo que hacerlo yo. ¿Qué significa que tengo que tener contacto? Que voy a hablar con otra empresa, que lo va a hacer, que voy a hablar con otra agencia, que tengo que desarrollar esta cosita de 3D. Entonces, detrás de esa intención, que significa internacionalizar el negocio, viene un plan que tiene que ser súper concreto. Es decir, cómo lo hago en Brasil, cómo lo hago en México, cómo lo voy a hacer y cuándo voy a hacer cada uno, para que en el fondo tu plan se vaya a cumplir. Entonces, el pilar estratégico no es nada más que el foco que le vas a poner a algo, a una parte de tu negocio, para que efectivamente pase. Porque si no le pones ese foco y no le pones el plan y no le pones el recurso, ese plan estratégico no va a avanzar. Entonces, se define como conceptos clave y transversales que se convierten en la piedra angular de que cualquier acción dentro de la organización, es decir, cualquier cosa que se haga, son directrices que alinean todo. Todo lo que ustedes hagan, después de hacer los pilares estratégicos, tiene que estar dentro de algún pilar, y si no, es pérdida de tiempo. Estos atributos deben ser de la necesidad de las personas internas y externas, la organización, la estrategia y la propuesta de valor.
Los pilares trabajamos la coherencia y consistencia de la propuesta de valor. Por ejemplo, si yo quiero hacer, comillas, que mi empresa sea una empresa B, y es un pilar estratégico porque con eso me funciona y todo, tengo que empezar a poner las lucas para la empresa B, etcétera, etcétera, y hacer cómo funciona la empresa B y empezar a generar eso. Si no, no voy a ser empresa B. Entonces, tengo que determinar desde el punto de vista de qué hacer, quiénes lo van a hacer y cuánta plata tengo que tener para que ese pilar se mueva. Ahora, no quiere decir que un pilar estratégico no cambie todos los años. Puede ser que hoy día parta con algo y después, entre comillas, vaya avanzando de otra manera. Y se vale. ¿Ok? Pero necesito que eso sea consistencia y vaya generando un avance. Entonces, cada pilar estratégico va a tener un plan que va a ir evolucionando todos los meses. Pero es una forma de ordenar los planes. Entonces, cada pilar con su hojita y con sus planes asociados. Y así empezamos a trabajar y ordenando. Entonces, cuando escojamos pilares estratégicos, primero tiene que ser simple, fácil. Segundo, inspiradores, que lo quiera hacer, o sea, que quiera avanzar en eso. Tercero, que impliquen foco, que va a generar la energía de la empresa y va a aglutinar a las personas detrás de ese plan o detrás de ese pilar. Y cuando revisemos el negocio, lo primero que vamos a revisar va a ser los pilares estratégicos, vamos a decir cómo vamos avanzando en cada uno de estos pilares y cuáles son los compromisos que teníamos con cada uno. Por ejemplo, McDonald's tenía estos pilares estratégicos. Los tenía, no sé si todavía los tiene, pero decía, menú limitado. Sí, básicamente en McDonald's comía hamburguesa, si no nugget, y si no son hamburguesa y nugget, y papas fritas, y con eso, o sea, básicamente la propuesta no es súper limitada. Comida fresca, sí, porque una hamburguesa con la lechuga de McDonald's y el tomate se ve fresco, o sea, o se masca fresco, digamos, o sea, y no funciona muy bien. Servicio rápido, súper. Y precio asequible, sí, aunque han ido reduciendo a eso, el día que sale más caro ir a comer al McDonald's que cualquier otra parte. Pero en general sí. Y por ejemplo, dentro de los 4 pilares, venía esta pregunta de este McDonald's más verde, que decía, vamos a tener unos lugares más bonitos, así como más verde. Bueno, ¿qué pasa con el menú verde? La verdad no ha pasado nada. O sea, al final la gente va por esta propuesta de valor. La propuesta de valor de McDonald's sigue siendo propuesta de valor. Es como un amigo que es dueño de los pollos Tarragona. ¿Conoces los pollos Tarragona, no? O sea, básicamente pollo frito, y pollo frito con papas fritas. Y yo le decía, oye, pero ¿qué pasa con esta tendencia de la salud? Mira, les tiro una lechuga, unos tomates y un poco de choclo y ponemos el pollo al lado. El gallo que quiere eso, ok, lo puede tener, pero no está hecho para eso el negocio está para el pollo frito con la papa frita. Entonces es interesante no, de vuelta, saber dónde estáis, saber cuál es tu propuesta y no renegar de tu origen, porque si se trata de empezar a hacer el Tarragona, lo trato de hacer vegano, no me funciona. Si McDonald's lo trato de hacer el mejor lugar para comer ensaladas del mundo, no funciona. ¿Por qué? Porque efectivamente si quiero ensalada voy a otro lado. Así que, por eso yo decía que es importante estos pilares estratégicos, y entonces, ¿qué es lo que hacían ellos? Era trabajar sobre el menú, que tiene que ser siempre limitado, trabajar sobre cómo doy frescura a la comida, cómo hago esta cadena de valor para que efectivamente siempre sean los mejores tomates, los más frescos, la lechuga, ¿cachai? ¿Cómo hago que este servicio sea rápido? Entonces lo mido, genero la escuela de McDonald's, los movimientos, ¿te fijas? Y cómo manejo el precio lo más accesiblemente posible. Entonces, si te fijas, cada uno de estos 4 pilares te genera tareas y te genera planes detrás para poder hacer que esta promesa se cumpla. Por eso son importantes los pilares estratégicos. Están los pilares estratégicos, nosotros vamos a hacer los planes que van a permitir que eso pase. Ya, este es el plan estratégico del Banco del Estado. Como buen Banco del Estado, es medio aburrido, pero se los voy a contar igual para que vean que todas las empresas tienen sus pilares estratégicos. Dice, potenciar la inclusión financiera 2.0, más sucursales y cobertura. Esto lo han hecho muy bien, ¿eh? Ojo, la cuenta RU es la cuenta más popular de Chile, deben haber 18 millones de cuentas RU en Chile y somos como 20 millones. O sea, efectivamente la inclusión financiera, porque alguien no tiene ninguna cosa que en el banco de nada, por lo menos tiene cuenta RU. O sea, tenés que de verdad no existir en el mundo para no tener una cuenta RU. Y lo siguiente es que han hecho cada vez estas mini sucursales en pueblos más chicos. Entonces, efectivamente, la inclusión financiera es interesante porque eso sí lo han cumplido bastante bien, si se fija, pero entonces, si yo soy Banco del Estado y digo inclusión financiera, chuta, son mini sucursales, potenciar la cuenta RUT, etcétera, porque ahí lo que voy generando es acceso financiero a gente que no lo tiene, ¿se fijan? Pero va todo el plan detrás de ese pilar estratégico, para poder decir cumplir o no cumplir.
promover una cultura de ahorro nacional, eso no lo han hecho, o por lo menos no se ha notado nada. Porque, entre comillas, tú me decís, ¿es distinguido el Banco de Estado por el ahorro? No lo sé. Impulsar el desarrollo económico apoyando al precio menor tamaño. Mira, la micropyme, el Banco de Estado es la mejor, pero en realidad los bancos no apoyan mucho a las micropymes. O sea, el banco nunca te pasa plata cuando hay sobre y te lo quita cuando empieza a llover. En general no son muy buenos prestando plata a los primeros bancos. Le tienen miedo. ¿Y por qué? Porque las moras o los defaults son altos. Son del orden del 10% y te echa a perder todo el negocio. Entonces no es que sean malos, es que no saben prestar plata a las pymes. El Banco de Estado no se excluye mucho, pero igual tiene algunos programas medio, te pasa un palito por acá, dos palitos por acá, el Banco de Estado como que, ok, tú puedes decir, algo han hecho en eso, en el micro, garantizar que es un banco confiable, sí, contar con un equipo motivado, dinámico, así, dinámico, no sé. Pero bueno, esos son sus pilares estratégicos y ellos están trabajando sus planes a través de esos pilares. Se fijan que los pilares te generan planes después y te generan, entonces por ejemplo, el equipo humano motivado, a lo mejor sí, lo que quiero es planes de recursos humanos, de place to work, de un montón de cosas, de reuniones, te genera todo ese trabajo, después te genera un pilar que te dice, estos son los pilares que quiero lograr. Para mí el que está súper bien logrado ahí, el número 1, es el que mejor hacen. Pero interesante, porque ese es tu plan estratégico, estos son mi plan estratégico y estos son mis pilares, ¿te fijas? Entonces, desde la conversación de pilar se genera y se baja una conversación de plan y que voy a hacer distinto. Hacemos la visión o para dónde vamos, soñamos con dónde vamos, después, entre comillas, vemos estos pilares estratégicos que son los grandes focos y después empezamos sobre cada pilar, empezamos a hacer los planes. Simple. Y entre medio tenemos que ver las capacidades que van cruzando organizacionalmente para poder generar. Tenemos todo, sí, este está bueno. Me gusta este problema estratégico. Vamos a ver, este es el número 3. ¿Ok? Así que, porfa, todos conéctense y vamos a ver el video número 3 que les compartí. Oye, tú tienes un plan estratégico y te dices, sí, lo tengo. ¿Y dónde lo tienes? Ah, está aquí. Y te abren un cajón y lo sacan del cajón. El problema de la ejecución de los planes depende mucho de las organizaciones. Básicamente, tú puedes encontrar estudios en internet que te dicen que entre un 80 y un 90% de los planes no se ejecutan. Y esto se debe porque a veces la alta dirección duda de su implementación. Por otro lado, también tienes que las gerencias funcionales, que estuvieron muy colaborativas en el proceso de planeamiento, terminan resistiéndose al cambio que el mismo planeamiento los obliga a hacer. Por otro lado, tienes que en las empresas a veces existe la ausencia de una cultura de cumplimiento. Y esto lo puedes analizar en la medida en que te das cuenta que las empresas no cumplen con el presupuesto, no cumplen con las actividades. Entonces tú dices, oye, pero si tú cumples con esto, ¿cómo piensas cumplir con un cambio estratégico? Por otro lado, también encuentras que la cultura de la organización a veces no está preparada para hacer este tipo de cambios. Es lo que antiguamente se hablaba de los paradigmas. Yo toda la vida lo he hecho así, ¿por qué tengo que cambiar? En otras oportunidades también te vas a encontrar que existe una gran diferencia entre lo que quieres hacer y lo que puedes hacer. Y esto es básicamente por los procesos y los sistemas. Muchas veces los procesos y los sistemas no están orientados al cumplimiento de estos cambios. ¿Qué hacer? Lo primero es que cuando uno toma la decisión de hacer un plan estratégico, lo que estás haciendo es involucrarte en un cambio que tienes que hacerlo en la organización. Y no existe posibilidades de cambio si es que este plan estratégico no se difunde en la organización. ¿Cuántas veces hemos encontrado clientes que le decimos, oye, tú tienes un plan estratégico? Y te dice, sí, lo tengo. ¿Y dónde lo tienes? Ah, está aquí. Y te abren un cajón y lo sacan del cajón. Y inclusive algunos te dicen, lo que pasa es que este es un plan secreto. Esto no lo debería conocer todo el mundo, por amor de Dios. Tu plan estratégico tiene que ser difundido en la organización para que todos colaboren con él. Un gran impedimento para el cumplimiento del plan estratégico es el mando medio y muchas veces no nos acordamos de ellos. Pensamos que nosotros vamos a poder bajar el plan estratégico de manera natural y que el mando medio lo va a tomar y lo va a ejecutar. Ahí nos equivocamos. El mando medio no está preparado en las organizaciones para estos cambios. Hay que prepararlos para estos cambios. Otra de las cosas que también encontramos es que a veces no ejecutamos lo que hemos planeado. Y esto sucede cuando el CEO de la organización ve el cambio que tiene que hacer y dice, no, mejor lo empezamos el próximo año, que ya va a ser un mejor año para hacerlo.
el mejor año para hacerlo es este, no es el próximo año. Otra de las cosas que encontramos es distorsiones presupuestales versus la ejecución. O sea, que, por ejemplo, tenemos que hacer un estudio de mercado, pero no existe el presupuesto para hacer el estudio de mercado. Entonces el CEO dice, vamos a pasar el estudio de mercado para el próximo año porque no hay presupuesto. Eso es simplemente favorecer el corto plazo y sacrificando el largo plazo. Y una de las cosas más importantes para que pueda existir una verdadera ejecución es el poder alinear los objetivos del personal con los objetivos estratégicos de la organización. Y básicamente esto se hace a través de compensaciones económicas. Nosotros tenemos que trabajar de todas maneras en un proceso que premie la participación y el éxito dentro del proceso de planeamiento estratégico, dentro del proceso de la ejecución del planeamiento estratégico. De lo contrario, no vamos a tener alineados los objetivos corporativos con los objetivos personales. Buenísimo. A ver, eso pasa un montón, ¿eh? O sea, el hecho de poder generar una reunión, una estrategia, o trabajar en el plan estratégico y hacerlo bien y todo lo demás con todo el tiempo, maravilloso. Pero lo que dice él es que te queda el plan estratégico medio ahí en algún lugar y alguien lo esconde. O sea, en empresas grandes, yo he sido gerente general de varias empresas y algunas de las que están ahí en el link lo pueden ver, pero no era una que era menos grande, que trabajé hace un tiempo y que era, o sea, vi el plan estratégico y era un tremendo mamotreto que habían hecho, no McKinsey, pero otras las consultoras como menos grandes, y que nadie lo pescaba. O sea, está ahí, así, está escondido, así, de ahora revivir el tema, pero ¿quién está ejecutando ese plan? Nadie. Eso es súper común. Y tiene que ver con este tema de, sí, hicimos una estrategia, pero la estrategia significa que tenéis que romper esta estructura y hacer cosas diferentes y empezar a ver cuándo se ejecuta esa estrategia. Por eso los planes súper detallados o súper complejos y que si yo, la verdad es que para mí no sirven. Tiene que ser 4 o 5 cosas que le va a poner foco y que va a generar un plan y que va a trabajar con la gente. Y ahí, pues, y sobre todo la disciplina de seguimiento. Cada 3 meses máximo, juntarte y ver, bueno, cómo vamos avanzando en la estrategia. Puede ser que algunos no te haya funcionado igual, puede ser que hubo urgencias, lo que no puede ser es que nadie lo sepa y que, digamos, bueno, ¿qué hacemos con este pilar que tenemos que trabajar igual? Porque si yo le damos foco, no le damos foco, pero esa discusión, cuando no pasa, te das cuenta que va a pasar un año y tu plan quedó dormido ahí. Y es como, ay, sí, ¿verdad que dijimos que íbamos a hacer esto? Ay, no hicimos nada. Eso pasa un montón. Así que, yo lo repito, mientras más simple, mejor. Y con la disciplina de cada 3 meses, estarlo mirando es súper, súper importante. Oye, esto también es importante, ¿eh? Lo más importante del plan al final es la ejecución. Si tú te puedo explicar la estrategia, te puedo decir el plan, pero al final si la gente no se da cuenta, no lo hace. Y creo que pasa muchas veces los equipos están súper ocupados haciendo lo de siempre, pero es como que, oye, yo no, estoy haciendo esto. Entonces, ojo, porque también pasa un montón. Esto también pasa un montón. ¿Qué es esto? Bueno, esto es un plan que le faltó plata. O sea, ¿cachai? Llegamos, sí, hicimos la construcción, pero no lo pudimos terminar porque era muy ambicioso, porque no queríamos. Entonces, en lugar de hacer el segundo piso o el cuarto piso, hagan el primer piso, complétenlo y después vamos haciendo el siguiente. Pero si me tiré con todo y al final se me acabó la plata, bueno, es una buena intención, pero sí quedó el edificio. Hay varios ejemplos de eso, que se te cae el financiamiento en el medio. Entonces, la esencia de la estrategia es elegir qué no hacer. Esto no importa, esto sea portera. Y de vuelta, el gran desafío para ustedes que son entrepreneurs, que quieren hacerlas todas, que quieren que les vaya súper bien y todo, es a qué van a renunciar, qué proyectos no van a hacer, qué ustedes tienen que dejar para después, y cuál le voy a poner todo mi corazón y mi energía para que sí funcione. Entonces, cuando yo empiezo a escuchar a algunos de ustedes en general, no ustedes, no escuchan mucho, pero cuando empiezan a decir, mira, tengo, sí, este es mi negocio, pero estoy haciendo esto y estoy haciendo esto otro, y en realidad estamos viendo esto, yo digo, bueno, aquí va a tener un problema, porque algunos no te va a funcionar y, entre comillas, el que te tiene que funcionar tampoco te va a funcionar, porque está con tu cabeza al otro lado. Acuérdense, el recurso más importante es el tiempo y la cabeza de ustedes. Nadie va a pensar la empresa por ustedes, ni nadie va a dedicarle el tiempo que necesitan dedicarle. Y si ustedes no lo hacen, la verdad es que, como se llama el negocio, no hay para ninguna parte. Entonces, cuando ustedes se distraen, es cuando la empresa sufre más. Se distraen versus a estos pilares que dijimos que íbamos a avanzar. Se hizo un poco la conversación. Si no cae en una página no funciona, bueno, esperemos hacer algo más ordenado que esto, ¿eh? Pero normalmente uno tiene un planning de esto.
Y lo importante para hacer los planes es tener este concepto de accountability, ¿vale? Es decir, voy a hacer lo que dije que iba a hacer. Vamos a cumplir el plan porque dijimos que lo vamos a hacer y vamos a ser responsables de hacerlo hasta el final. Excusas encontramos en todos lados, pero la gran gracia es hacerlo. Este es un formato de uno de los clientes que es muy simple y que si ustedes tienen que hacer un plan, lo pueden copiar y es muy simple. Ustedes ponen ahí, por ejemplo, el nombre de la iniciativa clave, cuál es el plan, cuál es el racional, cuál es el logro esperado, etapas, cuáles son los milestones o los puntos, los momentos que tienen que hacerlo, cuáles son los recursos, las capacidades que necesitan meter, cuáles son los outputs, cómo los van a medir, cuáles son los KPI, cómo se van a medir, los hitos clave, los milestones que tienen que ser, el equipo, el líder responsable y cómo van a trabajar. Esta es una página que es súper exigente, que si la hacen bien, en una página va a tener todo el plan del año de cada pilar estratégico. Si yo tuviera que hacer una planificación como que usted le diría, mira, hagamos la visión, entendamos bien por dónde van, hagamos los pilares estratégicos y después trabajemos sobre esto. Porque aquí, la gracia que tiene es que es una página, pero súper exigente, desde el punto de vista que no te suelta nada. Me dice, oye, ¿cuáles son los recursos? ¿Cuáles son los outputs que vamos a medir? Entonces, para poder hacer esta paginita, normalmente se van a hallar un montón de tiempo discutiendo, pero al final van a tener claridad sobre el plan. Esto es lo que yo llamo claridad sobre el plan. Si no, es un wishful thinking, algo que ustedes esperan que vaya a pasar. Que al final no es así, no funciona realmente así. Finalmente, como última parte, pensar en esto. Uno parte cuando hace esta planificación estratégica súper alineado, conocemos 100% el plan, estamos comprometidos. Después empiezan oye, pero a los 3 meses es que, pucha, shit happens, empezamos a tener problemas. Entiendo el plan, pero aparecen cosas que no están. Después, oye, el tiempo que me está consumiendo, me la vida para hacer todo. Después tengo que consultar primero esto y después me meto en el plan, tengo 8 meses. Y después nadie está preocupado del plan y después ahí quedó el tiempo. Y volvemos, entonces, oye, teníamos un plan, no me pasó nada, porque pasaron muchas cosas. Bueno, pasaron muchas cosas, siempre van a pasar cosas, si no las controlamos. ¿Cuál es la forma de trabajar distinto? Es un poquito, y ahí, bueno, y pasa lo que dije, mira, ahí, por ejemplo, esa carpeta roja era el plan. Y está metida ahí entre todas las otras carpetas rojas, bueno, entonces el plan estratégico, oye, no he sacado al pasar todo el año, digamos, ¿qué es lo que hice mal? Nada, o sea, se fue quedando ahí y hicimos una buena jornada, la pasamos re bien, nos comprometimos, etcétera, pero ahí quedó tu blanco. No hiciste nada distinto porque el otro año agárralo y probablemente van a estar las mismas cosas que tienen que hacer de nuevo. Entonces, si hacemos lo mismo, digamos, nos esperamos un resultado distinto. ¿Qué es lo que hago yo distinto? Para que la empresa que asesora más funcione distinto. Cada 3 meses pego una revisión al plan. ¿Qué cambió? ¿Qué corredor, qué pilar estratégico está distinto? ¿Qué cosas hay que cambiar? Etcétera. Entonces volvemos a juntarnos. Después nos volvemos a desviar, después nos volvemos a juntar y así vamos. O sea, no es perfecto, pero ¿qué significa? Significa que cada cierto tiempo, cada 3 meses, voy mirando esto para que efectivamente sí tenga un plan y el plan funcione de una manera distinta. Entonces, obviamente, cuando el seguimiento es súper importante, el ajuste es súper importante, si cambiaron cosas hay que ajustarlo, y no importa, después nos volvemos a comprometer y vamos a seguir adelante. Pero es donde efectivamente el plan agarra vía. Entonces, desde el punto de vista mío y desde el punto de vista de lo que les quería contar, si lo tengo que decir en simple, primero, la planificación estratégica es bastante más entretenida de lo que suena. Tengan el corazón súper claro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y pregúnteselo 10.000 veces. Después pregúntese para dónde quieren ir. Y si quiero ir para allá en 5 años, bueno, ¿qué tengo que empezar a hacer ahora? Después de eso, vean cuáles son los grandes lineamientos o movimientos de lo que yo llamo un pilar estratégico para que ustedes lo puedan hacer. Y después de eso, hagan el plan en un formatito parecido al que les pasé recién, pero con esa conversación van a empezar a tener la claridad. Y lo más importante, sepan las apuestas, sepan a quién van a poner el tiempo y el corazón, pero sepan muy claramente la renuncia, qué van a dejar de hacer. Y en la medida que ustedes no se distraigan, la empresa no va a sufrir. Si se distraen, todos creen que eso también es importante y por lo tanto empiezan a perder esa propuesta de valor única que dijimos que era el corazón del negocio. Así que en Quick and Dirty, en 1 hora y media, nunca lo había hecho tan rápido, les conté un poco cuál es el proceso completo. Y no, mi intención no es que no son expertos ahora ni lo saben mejor, pero por lo menos que tengan un flavor, un taste de qué significa hacer esto, digamos, y el día de mañana si quieren hacerlo me pueden contactar y les puedo contar un poquito, qué sé yo. Yo este trabajo lo he hecho con un día, lo he hecho con 2 días, lo he hecho con 18 semanas, depende todo de la intensidad que quieran, de cuánto se quiere discutir, de qué tan grande es la empresa, pero efectivamente vale la pena parar la moto y fijarse para dónde van a ir y qué es lo que quieren hacer. Así que esto es planificación estratégica
El Dani me invitó a darle acá porque lo hice con su empresa, lo hicimos y nos funcionó re bien y tuvo un proceso re bonito. Pero tiene que ver con eso, tiene que ver con esas preguntas y tiene que ver con algunas de esas cosas. Así que, nada. Mira, normalmente como que la sesión de plan estratégico o cuando me llaman a hacer estrategia, lo hacemos en 2, 3 días, una semana y cerramos ahí y decimos ya, así vamos a trabajar. Pero pasa un poco lo que te decía, a los 3 meses volvemos a revisar y volvemos a ver, ok, démonos este día para ver en qué avanzamos, en qué no y qué cambiamos. Por lo tanto es como bien iterativo. Y normalmente después del año, o a veces hasta 2 años, es como hagamos el ejercicio completo de nuevo. Entonces Raya para Suma nunca termina, pero sí la intensidad de cuando lo prepara es sí, cortito, 3, 4 días, y con eso ya estamos claros para dónde vamos. ¿Te fijas? Pero independientemente pasan cosas en el camino. Por ejemplo, yo tengo un amigo que es dueño de una empresa más o menos grande, que es bien grande, mi amigo es grande, tiene hartos años, y tiene un hijo que es artista y una hija que es concertista de piano. Y siempre le he dicho, oye, X, vamos a poner Juan, ¿cuándo vas a vender tu negocio? ¿Querés que? Entonces, ay, es que, bueno, le dije, entonces a lo mejor el plan es arreglar tu negocio para venderlo. A lo mejor tenemos que arreglar cosas y hacer una estrategia para que alguien lo encuentre interesante para vender. Incluso si quieres vender tu negocio, tiene que ser tu plan estratégico. Entonces, respuesta corta, siempre hay que estar haciéndolo, pero la intensidad es, yo diría, una vez al año y después ya es una revisión más cortita y cada 2 años yo volvería a correr el ejercicio nuevo porque los tiempos cambian muy rápido. Esa es la verdad.